Y vamos a centrarnos, para terminar, con el trabajo de Divina, con Lula Amir, que gracias por estar aquí de nuevo, por cerrar todo el ciclo de la Escuela de Espectadores contigo y nosotros sin ti, como dice la canción. Pero por otro lado, muy contento por mi parte, porque el otro día en el encuentro después de la función, yo creo que de las pocas veces que hemos profundizado un poquito más, que es difícil siempre en ese encuentro tener una reflexión más a fondo sobre el trabajo, y ellos son los que te van a decir, algunos de ellos, en sus cuestionarios, te van a ir diciendo. A mí me ha parecido una puesta en escena interesante. Después de leer el proyecto y eso, uno se hace una idea, pero nunca diríamos, coincide con lo que el director o algo así lo que va a presentar, ¿no? A mí me ha parecido en un momento los ritmos muy frenéticos, porque era tremendo, pero combinado con las pausas y con ritmos lentos y mecánicos, y me ha atrapado la fluidez de las acciones y la coordinación de las bailarinas. Me ha parecido un trabajo excepcional a nivel de cuerpo, de movimiento, de la danza y de la expresividad. Eso por mi parte. La segunda, pues, me ha parecido también muy interesante como a través del movimiento corporal ha sido posible expresar un concepto tan amplio en su manifestación como es la libido. Luego, ¿cómo me he sentido? Pues me ha producido en algunas ocasiones sensación de agobio, a veces impotencia, de lucha de dolor por conseguir lo perfecto sin alcanzar nunca la perfección, que puede ser inalcanzable, con el objetivo de llegar al goce. Porque pienso que el esfuerzo y eso que es doloroso, porque es un trabajo intenso, de mucha también dolor no físico y mental, porque quiere ser perfecto, pero al final hay un goce por el trabajo bien hecho, por el resultado, ¿no? Genial. Y luego analizar los roles y trabajo de cada una de las intérpretes, considero que ha sido un trabajo corporal magnífico y extenuante, una demostración de trabajo en equipo con un gran esfuerzo para realizar un espectáculo lleno de tensión emocional y armonía. Creo que aparte del trabajo coreográfico con un vestuario sencillo pero sugerente, la luminotecnia ha acompañado a la acción y ha realzado las partituras musicales. Y creo que el ritmo repetitivo y constante introducía al espectador en la emoción que se pretendía transmitir de persistencia y constancia. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Pues mira, yo creo que el ser humano mantiene toda su vida una lucha por conseguir un placer, una gratificación, un goce en las acciones que realiza, incluso a través de la experiencia dolorosa. Para mí la libido es la acción para conseguir un objetivo, sea del carácter que sea. ¿Y qué te gustaría preguntarle? Pues me gustaría preguntarte si a través del trabajo realizado y una vez puesto en escena has conseguido expresar las ideas de tu proyecto creativo, y si consideras que el proceso creativo en sí estimula la libido y la potencia. Te toca ahí, te toca ya, directamente. Bueno, estoy muy blandita, emocional. Ha sido un proceso muy intenso y agotador y frenético. Y estoy muy satisfecha, mi video se ha activado mucho. He estado muy concentrada en el trabajo, eso ha sido fenomenal. Tengo una cabeza bastante tormentosa. Desde luego que la danza es el lugar por donde se acomodan los monstruos. Y sí, conseguir concentrarnos en algo que apague el ruido. Creo que de eso habla también la obra. Entonces para mí fue muy poderoso, que no deseaba nada más. Como durante muchos meses mi vida social estaba
ahí había relacionamiento. Creo que eso es mucho de lo que queremos cuando tenemos claro a lo que queremos dedicarnos, y la estructura precaria no permite que estés dedicada al 100% a lo que quieres. Entonces eso para mí es muy estimulante y hace un proceso muy intenso de aprendizaje. Hoy he tenido terapia y está muy bien para nombrar algunas cosas, y como hay algo muy poderoso que es, pienso humanamente poderoso, confiar en la intuición en contra del mandato, digamos, que nos convence de que siempre somos impostoras. Es un súper lugar, me parece a mí, permitirse estar diciendo, estás al mando, toda esta gente quiere saber lo que se va a hacer mañana, así que te calmas y te concentras y resuelves, ¿no? De alguna manera, como la velocidad también del poco tiempo de montaje, nadie estamos agradecidas de eso porque es agotador. Sí, en la propia obra estaba el metaproceso, ¿no? Como Lula adelgazando sin dormir, desquiciada, Alexatín, fatal. No iba a ser de otra manera. Era mi primera vez y iba a ser por sobre mi cuerpo. Quizá también en eso había una conciencia, como que me preparé mi kit básico de supervivencia, retomé la terapia, que era nutricionista, todo lo que se viene va a ser grave, así que tengo que estar contenidas. Creo que está bueno también para una saber, no ya desde la humildad así falsa, sino como saber que si hay un compromiso con hacer lo mejor que se puede, y que aún así tu ópera prima no va a ser necesariamente tu mejor obra o necesariamente un premio más. Permitirse estrenar algo nefasto o permitirse estrenar algo que sea, bueno, sin más. Me parece un súper lugar para transitar, y a mí eso me ha sentado muy bien. No tener miedo a hacer una gran cagada y que la gente dijera, bueno, porque creo que quizás eso es lo único bueno del empuje de la productora, bueno, de factoría, quiero decir, con el tiempo te obliga a salir como estés. Y bueno, me voy por la rama. Te agradezco mucho la evolución y me está sirviendo mucho a mí escuchar. Por eso estoy tan sensible también, porque es un lugar como, ay, todo eso me ha pasado. Pues imagínate cada uno, cada una. Sí. Imagínate. Sobre lo que es más interesante en el paso del proyecto a la puesta en escena, me ha parecido que está bien reflejada la idea de la libido como deseo de satisfacer necesidades físicas y sobre todo como motor vital, aunque a veces lleve a la frustración. O sea, esa dicotomía de motor, de satisfacer necesidades y frustración, por otro lado, de no alcanzar ese deseo. Creo que la respuesta en lo que se ve visualmente, una vez que se explica también, porque yo iba con mi mujer y decía, me ha servido mucho lo que se ha hablado aquí, sobre todo lo que hablaste tú también, para entender lo que he visto. No sé si, claro, los espectadores que no han tenido esa experiencia han podido ver, porque solamente se quedan en lo visual, pero es muy interesante verlo y luego expresarlo. Y luego, cómo he sentido la función y qué me ha aportado, pues me ha mantenido en atención permanente y me ha gustado su fuerza creadora de la expresión corporal. Mucha fuerza he visto en ese movimiento de danza y con penetración. Analiza los roles y trabajo de cada una de las intérpretes, las he visto muy compenetradas
y con un gran esfuerzo físico, que incluso agota desde que lo ve, ¿no? Se siente uno un poco diciendo, madre mía, ¿no? Porque están ahí como están trabajando. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la función? Me ha parecido acertado enfocar el espectáculo como deseo constante de consumo y culto al cuerpo para ser deseado. Esa idea. Y luego, ¿qué te gustaría decirle a la autora? Pues, ¿cómo ha sido, cómo has tenido ese proceso creativo desde la idea inicial a la creación de la coreografía? Me pasó un montonazo de tiempo y de cosas en medio cuando empecé a escribir así la idea general, hace como 1 año y medio. Y bueno, que no es tanto, pero han pasado muchas cosas y post-COVID, como para mí todo post-COVID fue un lugar muy particular, en tanto que el deseo, todo esto que hablábamos del apagón y toda esta movida, que luego se nos olvidó muy rápido, pero fue muy detonador para mí el parón. Quería pensar sobre eso. Estudié intimidad. La psicóloga me dijo cuando fui post-COVID, me dijo, claro, estás agotada, porque te has expuesto a lo que más miedo te da, que es estar sola y quieta. Sin distracciones, ¿no? Entonces, todo el día inventándome una movida. Y cuando te das cuenta de que eso también es parte de tu modus operandi para escapar a los monstruos, como digo, sí, es un tema. Darte cuenta que en verdad estás agotada, claro, porque no paras de correr con nuevos objetivos y cosas a conseguir. Tiene muchas formas de expresarse, creo yo, el conseguir un estatus y creo que es, ¿cómo se dice? Sí, como que sería la antieducación, la mala educación, que dijéramos, hey, igual si no consigues nada, no pasa nada. Si no te recibes, no, si no te titulas a nada, no pasa nada. Si no superas tus traumas, no pasa nada. Se puede estar en la vida mediocremente, sí. Pero es una gran cosa pensar en eso, para mí. O sea, no, para mí no me he inventado, quiero decir. Cuando empecé a pensar sobre esto, que era desertar, entonces acompañada por lecturas de gente que está en el mundo de la filosofía y de textos ensayísticos, había mucha gente post-pandemia escribiendo acerca de esto, de lo que había pasado con el vacío y el peligro que teníamos de no saber estar quietos. Entonces, como pasaron en este año y medio, todo tipo de cosas personales en relación con eso. Porque entender de verdad que era la estimulación del deseo para mí a la hora de... Sí, es como el objetivo. Si la libido no, como dirigir la libido a un objetivo. Da igual cual sea, ¿no? Quizá muchas veces en mi caso es como esta calma mentalmente. Bueno, igual no pasa, igual es aprender a estar con esto, lo que queda de vida. No necesariamente cumplir el objetivo de estar sana mental, ¿no? Como cuando hablamos de salud mental, igual no es eso, igual no es conseguir objetivos. Eso es lo que ha hecho mucho cuerpo para mí en la obra. Eso es el suelo realmente, de qué es divinidad. Es, ok, igual nos centramos de conseguir objetivos. Eso sería la apuesta, el paradigma que decimos de la parada final, el vacío del final, y decir, quedarse en el suelo es una toma de poder. Quedarse en el suelo después de la caída de golpe es una toma de poder. No quiero volver a levantarme, quiero ver qué pasa en este vacío. La cosa que se hizo como más sólida en este tiempo. ¿Qué te ha resultado más interesante del proyecto, la puesta en escena? Me ha parecido muy interesante cómo has plasmado el concepto del deseo en la escena,
porque pienso que ha logrado un montaje que atrapa, visualmente atractivo, y lo más relevante, con una impecable ejecución e interpretación. Y aunque pueda dar la impresión de que la coreografía no sigue un orden, está basada en la técnica, las acciones se ejecutan a buen ritmo, se alternan quietud y movimiento, a veces frenético, la creatividad es muy libre y la danza no se explica, es pura expresividad y habla de emociones. En cuanto a qué ha sentido, cómo ha sentido la función, me ha parecido un espectáculo de gran fuerza visual y física. He sentido en un principio emociones y sentimientos encontrados y contradictorios, porque en ocasiones me sentía fascinada y en otras me hacía sentir incómoda, sobrecogida por la brusquedad de movimiento, quizás por no estar familiarizada con la exploración de movimiento, la relación con el suelo, la caída de cuerpo sobre su propio peso, la gravedad, etc. Y también por los largos silencios cargados de simbolismo. Posteriormente, decir que mi percepción ha cambiado y que aunque no hay una narrativa, no es importante, es una pieza conceptual, habla de emociones, no hay que entenderla ni analizarla, hay que sentirla. Y me ha aportado una nueva visión de la danza que desconocía. Y creo que espectáculos de este tipo sirven para dar visibilidad y presencia a la danza contemporánea. En cuanto a los roles del trabajo de los intérpretes, pues han exhibido un alto nivel de técnica, versatilidad, improvisación, da la impresión que son los artífices de su lenguaje escénico, se convierten en sus propios coreógrafos. Las intérpretes han cuerpos entrenados, dúctiles, que saltan, hacen acrobacias, se repliegan o avanzan, giran con cambios impredecibles en el ritmo, la velocidad, tanto en solitario como en compañía, en todas direcciones. Los movimientos parecen estar dominados por una corriente eléctrica que hace reaccionar el cuerpo con estímulos involuntarios. El movimiento es eje central con autonomía por encima de otros elementos. El solo que hace una de ellas de gran virtuosismo y se adivina una perfecta conexión entre la mente y el cuerpo. La intérprete del texto se ha desenvuelto bien y ha conectado con el público, y las coreografías de conjunto corales han tenido un protagonismo especial con movimientos más fluidos, de gran sincronía y expresividad. Y me ha parecido la puesta en escena, pues me ha parecido sobria e intimista, creada a partir de la iluminación y la propuesta sonora. Se ha creado un lenguaje escénico, sonoro corporal, despojado de todo artificio. Me ha parecido una belleza algo fría y distante cuando se ha requerido, y en cambio colorista y explosiva en los momentos más desenfadados y provocativos. A esto ha acompañado el vestuario, trajes recatados y prendas de cera, según las situaciones, ¿no?, diferentes que se presentaban, encorsetadas y reprimidas o bien festivas y desinhibidas. También me parece acertado incluir recursos multimedia para hacer del espectáculo una experiencia más global y atractiva. Y la elección de la música, pues me ha parecido correcta, creo que en algunas ocasiones sirve de telón de fondo, pero en otras la conexión entre el cuerpo de la bailarina y la música ha dado lugar a movimientos más bruscos y cortos en ocasiones y largos y fluidos en otras, estableciendo el estado de ánimo y el tono de la actuación. La experiencia, para mí la he vivido, bueno, una energía que te impulsa a conseguir lo que deseas en la vida en general, no exclusivamente su vertiente de afección sexual. Entonces la función creo que invita a recapacitar sobre la importancia de lo que deseamos, perseguirlo sin banalizarlo, sin agotarlo por consumirlo sin medida, sino pararnos a reflexionar para detectar lo que queremos y cómo. La autodeterminación, no seguir el ritmo que nos impone, caer, parar, recapacitar, plantearnos desde abajo, desde el suelo, lo que puede hacer y cómo puede hacerlo y conseguirlo. Escuchar más a nuestro cuerpo y conectarlo con nuestra mente. Y luego, pues, preguntarte pues, cómo hace la experiencia, bueno, darte, en primer lugar, expresarte mis felicitaciones por el espectáculo, que me ha permitido descifrarlo, entenderlo, gracias a los textos previamente leídos, comentados, la visita al ensayo, en fin, pero luego, sobre todo, vivirlo como público, lo que me ha acercado a la danza contemporánea. Y ya, pues, preguntarte cómo ha sido tu faceta de directora y si va a seguir haciéndolo en el futuro. Digo que la primera, como era modo de titular, agotamiento y cansancio. Vaya vívido, ¿eh? Lo que trae, agotamiento y cansancio. La primera. La segunda, ¿qué te ha resultado más interesante en el paso del proyecto a la puesta en escena? Pues antes de la función me preguntaba
la dificultad de expresar algunos conceptos involucrados en esta obra, ¿no? Y el agotamiento, por ejemplo, es uno de ellos. Y al ver la función, pues ha quedado bastante claro cómo se ha plasmado. Siendo un aspecto vital de las relaciones y la conexión emocional de cada uno, es interesante el planteamiento de parar cuando la sensación no es agradable. Eso por lo menos lo que me transmitió esas caídas, quizás parar. Y pregunta, entre paréntesis he puesto algunos de los conceptos que se podía: agotamiento, banalización, saturación del deseo, en definitiva una libido no satisfactoria. Mi pregunta, ¿cree que ha conseguido transmitir todo lo que inicialmente se propuso? Y segunda, en caso negativo, ¿qué no ha sido posible? No sé si puedo decirte todavía, porque creo que me queda masticar un montón. Creo que se puede exprimir, ¿cómo se diría? Perdón. Delinear más y mejor, porque el tiempo no lo permite. Y seguro que podríamos haber llegado a sitios quizá como más finos, eso quiere decir. Igualmente, el feedback general es de... me agotó el momento del agotamiento, la calma, los silencios, la incomodidad, la quietud, la incomodidad del inicio. Mi maestro de danza me dijo: me has hecho esperar mucho. Digo, por eso es lo que quería. Que estamos así en silencio en oscuridad y la prisa porque pase algo, no por hacerme la guay, sino porque sí, es de esto, ¿no? Sí. Pues lo que decía antes, lo que la terapeuta nombraba, como que es la necesidad de estímulo y de que pasen cosas. Entonces me parece que en general puedo decir que hubo una traducción de esto que son como evocar estados, lo que me interesa hacer escénicamente, evocar estados que hagan que de alguna manera quien está en el público pueda sentir una cercanía con ese estado. Entonces, más o menos sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. A mí un poco el titular que yo, lo que yo he puesto era desasosiego continuado, un poco como yo resumiría el espectáculo, ¿no? En cuanto a qué me ha resultado más interesante de la puesta en escena, yo he resaltado sobre todo, digamos, de la segunda parte, me gustó mucho, he señalado que transmitir el mensaje sobre la utilización del cuerpo de la mujer y a la mujer misma convertida en objeto para uso y disfrute. Y me pareció toda la coreografía muy acertada, esas mujeres que están como tiradas, como enfermas, y que la publicidad, y lo hemos visto muchas veces, ¿no? De moda, de perfume y tal, ¿no? Que es como cosificar a la mujer de una manera exagerada, ¿no? Entonces, esa parte me resultó muy interesante al verla montada, ¿no? ¿Qué me ha aportado qué he sentido y qué me ha aportado? Me ha impresionado por el sufrimiento que transmiten las bailarinas. Movimientos repetitivos acompañados de una música estridente que me provocaban a mí desasosiego y algo de nerviosismo. No estuve relajado contemplando el espectáculo. Yo no sé si esto es positivo o negativo. ¿Era lo que pretendía? ¿Ese desasosiego? ¿O es que yo soy muy sensible como espectador y lo vi exagerado? No creo. Un amigo me dijo que él tuvo que cerrar los ojos en un momento que no aguantaba las caídas, que no podía más. Otra amiga también me dijo que estaba, por favor, que termine esto, y que cuando viene la suspensión sobre el sacro le parecía todavía como una guinda como de maltrato, ¿no? Como después de toda esa intensidad encima. Y sí, no es que sea el objetivo que lo paséis mal,
pero como en el desasosiego se pasa muy mal. Entonces la manera de traducirlo quizá es esa. Sí, claro, ¿no? sí. En cuanto al trabajo desarrollado por los intérpretes, he puesto que valoro mucho el gran esfuerzo físico y expresivo de las bailarinas, un exceso de fuerza y movimientos para hacer llegar al espectador el mensaje de la obra con la intención de impactar. Eso es lo que yo... ¿no? Y en cuanto al tema de la libido, mi concepto personal de la libido no es tan excesivo como el mostrado con tanta fuerza durante la obra. Es más sutil y no se desborda tanto. ¿No? Es lo que yo pensaba. ¿Y qué te gusta? Me gustaría preguntarte, pensé todo el tiempo que por qué se prolongaba durante tanto tiempo la coreografía repetitiva de la primera parte. Yo le hubiera quitado 5 minutos, por lo menos. También era un poco lo mismo. ¿Es a propósito que dure tanto o era necesario o es una impresión mía que se me hizo...? No. O sea, quiero decir que hay más gente que la comparte, sin duda. El límite a alcanzar a mí me parece un lugar de mucha valentía, lo digo con mucha humildad, porque gustar es algo que queremos todas, incomodar es algo que no queremos ninguna. Entonces, resistir cuando una dice es esto y lo veo claro y sé que igual hay gente que se levanta y se va, ¿no? Como con la obra de Carrero de Sergio era muy fuerte, ¡buah! La gente pegaba portazos para que te dieras cuenta que se iba molesta y tú ahí defendiendo el texto, era muy brutal la vivencia y está bien, entre comillas, es la manera de dar feedback si esa gente lo necesitaba. Pero sí, cuando me pasa creativamente que tengo una idea muy clara, es como un, perdón que voy lenta, como si fuera un compromiso así con no querer gustar y no querer ser complaciente y saber que va a ser un poco bruto lo que va a pasar. Yo en general soy bruta. Sí. Sí, y como he dejado de renegar, ¿no? Y como lo decía antes, que puede sonar como muy bonito, pero sí como mis referentes de la danza o del teatro, como Pippington, que es una gente que una compañía belga, que cuando estás yo he tenido el gusto de verles en directo, te hacen mal, hay momentos que estás casi como cine en directo, es una cosa muy bestia, tienen muchos recursos y mucha pasta y mucho conocimiento de la escena, pero o sea, hacen un aborto en directo, o sea, unas cosas que tú estás como... Y claro, pasa esta cosa para mí que es muy honesta, que es cada uno tiene sus procesos para liberar los monstruos, no lo digo como, la venga, sino, sí, quizás es mi manera de elaborar menos intelectualmente ciertos estados mentales y así emocionales, ¿no? Entonces cuando tú piensas que es como 38 años con el mismo hábito, 12 minutos no son nada. Y la gente se va a aburrir, sí, yo llevo 38 años, y venga, vamos. Entonces sí que me parecía como esto, el lugar delicado de, ¿sabes qué va a molestar? Bueno, sí te reconozco que todos los días yo fui a ver la representación, a tomar notas, y sí, en las caídas muchas veces escribí como en escritura automática, tiene que evolucionar, tiene que evolucionar, tiene que evolucionar. Hay algo que solo se le canta, digamos, probándolo. Y está buenísimo para mí esta experiencia con vosotras, igual que en la informalidad con otra gente, de decir, sí, claramente hay madureza, recojo que entonces cumplió su objetivo, pero que a mí también como espectadora, que es un poco difícil ser espectadora de tu cosa,
pero sí que tuve una sensación de esto puede evolucionar a otro lugar. No necesariamente ser más corto o que empiecen a bailar, pero hay algo que entendí que va a evolucionar. Sí, yo entiendo también que el espectáculo fuera duro porque también yo veo en él una reivindicación feminista en muchos momentos y es verdad que eso no se puede hacer con cosas blandas, ¿no? Hay que mostrar un espectáculo duro que fue lo que vimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí lo entendí yo, ¿no? También. Yo no puedo dejar de acompañar la parte que acaba de nombrar Pipington. Hay una época, en los años 80, en el que el tema de la danza y la danza-teatro, el teatro-danza, había siempre una discusión constante en eso y se introdujo en España, sobre todo a partir del Centro de Nueva Ascendencia Escénica, que es la antigua Sala Olimpia, que se remodeló y actualmente es Valle Inclán. Y entonces ahí se programaba mucho danza-teatro, inclusive en el Festival Internacional de Teatro de Granada de los años 80 lo pudimos empezar a ver algo que no se hacía en España en ningún caso, la danza contemporánea o danza-teatro. Y hay un gran autor que hace un poquito de tiempo ha sido señalado por temas, que es Jan Fabre, y que su último espectáculo fue el Monte Olimpo, 24 horas de escena sobre todas las tragedias griegas que se representó en el Teatro Central. Pero yo lo vi la primera vez también en los años 80 en el Festival de Otoño de Madrid, y su espectáculo en aquel momento era El poder de las locuras del teatro, así se llamaba. Es emblemático se puede ver, pero no es lo mismo que estar ahí durante 6 horas y media. Por primera vez un espectáculo de 6 horas y media, en el que no solamente la desnudez, el desnudo, porque este espectáculo podía tener muchísimo más riesgo y podría haber sido también con desnudo. Lo que pasa es que estamos en una época que no es la de los 90, ni la de los 2000, ni la de los 80, en donde, por un lado, las escuelas de los artistas más libres, holandeses, canadienses, belgas, etcétera, eran capaces de mostrar y romper todos los tabúes en que una sociedad en evolución hacia un desarrollo, entre comillas, sostenible, presostenible y no cargado de tecnología, nos mostraba en aquel espectáculo durante 6 horas, pues hay 30 y tantos minutos de carrera constante en un espacio, 8 personas que se van desnudando y corren y corren y corren y corren y corren y corren y corren, igual que otros 20 minutos caen y caen y caen y caen. Y la gente gritaba, llegaban al escenario, los insultaban, había de todo. Yo es una de las veces, y creo que más he alucinado viendo teatro. ¿Por qué? Porque era la primera vez que aquí no era un happening, era una función teatral, no era happening. El happening viene de los años 60 y tiene otras connotaciones. Y yo era un alucine porque la gente se interpela a sí misma porque se incomoda, porque sufre, porque dice que se están riendo. Es una función hace poco que yo también he visto en Madrid y que había también un kit en el que un espectador se iba y decía, ¡qué vergüenza! Estaba dentro de la función, yo creía que no. ¡Qué vergüenza, qué ataque y qué manera de que la comodidad! Estamos todos muy sensibles, pero sensibles socialmente respecto a no aceptar lo que nos rodea, que es la guerra, que es la lucha, son las envidias, es el maltrato, es la homofobia, es todas las connotaciones, pero a la vez todos estamos tolerantes y luego está pasando esos cambios subjetivos que debajo van ocupando los más desfavorecidos, que puede ser cualquiera de nosotros, pero que están en la comodidad de que me den las cosas fritas y cocidas. O sea, que tu trabajo no es duro para mí, es realista y muy comedido. Cuando tú has vivido también otras experiencias, no de teatro, sino de la vida, hay cosas que dices, yo no siento nada, eso que te está pasando no. Es así, las pérdidas, ¿no? Los lutos, los dolores, eso tiene mucho más que hablar, pero querría apuntarlo porque hemos visto espectáculos que no es la Fula del Baú, eran espectáculos
con conceptos vivos y sobre todo del mundo de la danza-teatro, más que desde el otro ámbito de la provocación. ¿Vale? Titular, expectación e inquietud. Todas, pues yo la hago muy corta. ¿Cómo ha sentido la función? Interesante, otro lenguaje expresivo. Analiza los roles. El grupo de danza es de una gran profesionalidad. En cuanto a cada una de las intérpretes, solo han destacado 2 que han tenido más protagonismo y tiempo en la actuación, pero el grupo era corporativo, vamos. 5. ¿Qué ha parecido la puesta en escena, escenotecnia, todo eso? Escenotecnia, austera aunque efectiva, vestuario adecuado, música acorde con la historia que nos cuenta, muy de Ruta del Bacalao. ¿Verdad? 6. ¿Qué ha sido tu experiencia con la función de Dividina? En contraste con tu propia percepción de la lengua. Totalmente opuesta a lo que yo pensaba, a lo que es mi libro, ¿no? Además, la trama erótica recuerda, eso me ha chocado mucho, ¿no?, a la obra de Picasso, La señorita Sabiño. El mercadeo hasta en el sexo. Y preguntarte, ¿crees que esta obra será entendida por las distintas edades o es a un público concreto? La verdad es que no lo sé, creo que igual como puede haber referencias que sean más cercanas a una generación que a otra. Sí, creo que ahora está muy consumo de los cuerpos, es algo que ya los adolescentes hablan sobre esto también, los filtros que les provoca, tal. Entonces, bueno, quizá una con más profundidad, con menos, pueda llegar. Yo sí que me parece que en general, como decía el compañero, como si más que que lo pueda entender, que no tenga más información, yo creo que es como la impresión, como se imprime, quiero decir, también en tu cuerpo, esa fatiga o ese coraje que te puede generar, como decía Paco, una escena que acabe ya. Creo que la danza verdaderamente, lo digo muchas veces, tiene que recordarse a sí misma que su canal es el expresivo, no necesariamente el comunicativo, y que en favor de defender lo expresivo, entonces se da realmente espacio a todo lo que el cuerpo puede construir sin querer limitarlo a un concepto, ¿no? Cuando decimos es conceptual o es abstracto, es abstracta la propia palabra abstracto. ¿Qué significa eso? Es que no es un código reconocible, ¿no? Como cuando vamos a ver ballet clásico, no nos preguntamos nada. Es una paparruchada tremenda, porque es gente bailando. Si vemos bailar salsa, es gente bailando. Pero con el contemporáneo es maravilloso para mí, que siempre, muchas veces he recibido como piropo, me han encantado, no me he enterado de nada, me ha encantado. Eso es genérico. Esa es la respuesta genérica. Quiero esto para siempre porque ¿qué significa? Sí. Que han pasado cosas, ¿no? Entonces como toda una frase hecha muy, bueno, lo que importa es que algo te haya conmovido, no sé qué. Sí, en realidad sí. Que en algún momento te haya pasado por el cuerpo sensaciones, creo que es a lo que debemos apostar. Sí. En este que sea de ida y vuelta me refiero. Bueno, la experiencia no solamente de Dividinar, sino de 5 cosas diferentes, nuevas y a la vez a saco a la que nos enfrentamos cada año. Siempre, pues, por un lado, un lujo poder tener esa posibilidad de encontrar con unos textos de noveles o de no noveles, ¿no? Ya con un camino. Y lo leí antes, ¿no? que Golosa, y entonces me resultó gratificante decir,
podemos llevarnos hacia la idea, hacia el concepto, hacia otra forma de entender algo que nos motiva. El estar aquí tiene una libido, tiene el deseo de verte a ti, o de poder compartir con nosotros. Los que se han mantenido todo el año, pues tienen esa impronta de querer seguir viendo teatro o de descubrir más danza contemporánea, que de 5 espectáculos, 2 hayan sido, y los 2 pues con una cualificación muy buena. Yo, para mí son diferentes, pero realmente tienen empuje y tienen potencialidad. Entonces, te agradecemos que hayas estado con nosotros, que tu trabajo siga en esa línea, incluso más de riesgo si quieres, porque tú contigo misma sí te pones en riesgo. Tú contigo misma te favorece otra idea, como lo que vimos en el Thyssen, y nos descubre otra manera de pensar las cosas, inclusive proponiéndole al espectador que trabaje contigo, como ocurrió en el Thyssen, que sale y estaban improvisados, ¿sí o no? Totalmente, ¿no? Y cómo se entregaron y cómo se redescubrieron cuerpo a cuerpo estas dos chicas, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Y tú misma, cuando expresas, cuentas las cosas de una manera mucho más radical que inclusive tú has dirigido a tus chicas, ¿no? Le has dado hasta respiro, yo creo, ¿no? De modo que muchas gracias, pero quiero regalarte, y lo había traído el profesor, sabe quién es Eusebio Calonge, que es el dramaturgo de La Zaranda, teatro, a Paco de La Zaranda, que es uno de los actores, y Eusebio, que prácticamente era un actor de fuera adentro al principio, pero que ha terminado siendo el dramaturgo, el que escribe la escena sobre el trabajo de improvisación que ellos llevan a cabo. Y este es su último libro, que se llama Orientaciones en el desierto. Y tengo aquí seleccionados 2 textos que se lo dedico a ella un poquito especialmente y a todos como final de clase, de curso. Y dice, habla del teatro, la arte escénica, de la danza. Dice: el teatro, como la vida, exige para cada eventualidad una solución distinta, difícil de hallarse en experiencias pasadas. Con cada nueva obra vuelve a comprobarse desde el primer momento que no se puede reducir a reglas o definiciones precisas. Solo más tarde uno cae en la cuenta de que ese negarse al sometimiento de la razón solo tiene que ver con una aspiración más profunda, la de mostrarse nuestra alma en mayúscula. Razones que la razón no conoce, diría Pascal. Y por último, al comienzo de una nueva creación dramática, la soledad y el miedo son el abismo sobre el que tendremos que saltar, con todo el impulso que nuestra fe permita. Durante ese salto en el tiempo, el de la creación, nos elevará la fuerza de la verdad que queramos expresar, nos orientará nuestra predisposición a la belleza. Un salto, un vuelo, no deja ninguna huella. Nada podemos conservar para cuando sintamos la necesidad de lanzarnos de nuevo a ese abismo que se abre y que nos llama. Paco y Lula, un segundo solo. Nos llenamos de objetos y vivencias a un ritmo frenético que nada sacia o transforma. Agotadas, pedimos auxilio porque estamos faltas de espacio. Sufrimos carencia de quietud y de nada. Este ha sido un curso muy duro. Ha sido el peor curso académico de mi vida. Y yo tengo que dar las gracias porque esa falta, en gran parte, con el broche fantástico de Lula, a la que admiro profundamente, la ha llenado la escuela de espectadores, el equipo de organización. Te veo más sensible, estás de linda.